Muy buenas tardes, apreciados amigos. Bueno, tengo aquí en mis manos una cantidad de notas que he seleccionado porque Dios ha tocado mi corazón de, de aclarar, tratar de aclararles, porque el que les aclara todo realmente es el Santo Espíritu de Dios. Les bendigo en Cristo Jesús y les invito para que presten atención a estas. Si tienen un cuaderno o un lápiz, tome nota de estos datos que tengo aquí. Todos sabemos que el Señor Jesucristo estuvo predicando y enseñando de que al final de los tiempos habrían demasiadas religiones, demasiadas sectas. Estuvo el Señor hablando de que habría mucho profeta falso. El Señor Jesucristo estuvo enseñándonos de que habría muchos anticristos, muchas personas que se iban a llamar el Cristo, profetas y apóstoles que predican lo que les da la gana, lo que no es. Amigos, aquí somos cristocéntricos porque creemos en Cristo Jesús, bibliocéntricos porque creemos en la palabra del Señor, que es la Biblia, y somos evangélicos porque seguimos el Evangelio de Cristo. Jesucristo es el primer evangélico que hubo, porque Él trajo el Evangelio, y si Él trajo el Evangelio, es evangélico. Jesucristo no era católico, ni siquiera existía eso no existía todavía en la época del Señor Jesucristo. Entonces tengo aquí, por ejemplo, tenemos este dato. Toda religión conduce a Dios. Hasta el Papa en estos días acaba de decir eso. Toda religión conduce a Dios. Es mentira, eso es mentira. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, ahí está quién conduce a Dios. ¿Cuál es el camino? Clarito lo dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Léalo usted mismo. Abra su Biblia, tómese la molestia de buscar San Juan 14, 6. Yo soy el camino. Entonces, ¿cómo dicen el Papa y los curas que todas las religiones conducen a Dios? Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 4, 12, oiga pues, libro de Hechos, porque ellos afirman también, muchas religiones afirman de que el Señor Jesucristo y todo aquel que use un escapulario, todo aquel que pertenezca a la Iglesia Católica y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Qué mentira tan grande esa, por Dios, qué mentira. En Hechos 4:12 dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Eso es clarito. Y en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra santa del Señor, porque hay un solo intercesor, un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es la palabra de Dios. ¿Por qué se enfrenta con la palabra de Dios? ¿Por qué quieren crear un caos? Bueno, un caos que no se necesita. ¿Por qué hablan tanto? Curas mentirosos, curas falsos, pastores locos. Ay, que péguese a la palabra del Señor, péguese. ¿A quién le creeremos? ¿A Dios o al hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor, Jeremías 4:17. Jeremías 17. Entonces mire lo que dice aquí. Vamos ahora con otra. Todos somos hijos de Dios. Mentira, eso es mentira. Unos son criaturas de Dios, ¿sí? Que andan en religiones por ahí y creen lo que otro hombre les dice. No, eso no. Mira, amigo, búsquese Romanos 8:14. Entonces eso es una mentira, dice Romanos 8:14, dice el Señor en su santa palabra, dice,
Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le ve usted de problema a eso? ¿Por qué motivo se ponen a creerle un poco no de pastores y de curas que no están realmente entregados a Cristo Jesús, que no han nacido de nuevo, que no han sido llamados por Dios? Entonces predican lo que se les antoja porque interpretan la Biblia como se les da la gana. Eso no es así. Jesucristo no fundó ninguna religión. Él no fundó ninguna religión. Ninguna religión fundó Jesucristo. Entonces, otra. Miremos el libro de Hechos. Hechos, capítulo 17, versículo 24. Templo de Dios. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios? Dice la santa palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de los hombres, como si él necesitara de algo. No habita en templos hechos por manos de los hombres. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Y dice la santa palabra del Señor refiriéndose al bautismo. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere. Le pregunto a usted, usted lleva a un niño a que lo bautice un cura y el niño tiene 6 meses, acaba de nacer, tiene 1 año, tiene 1 año y medio, tiene 2 años. ¿Usted cree que un niño de esos, si se le habla de Cristo, puede creer? ¿A usted que eso tiene que estar uno muy loco pues para uno creer esas cosas? Entonces dice, el que creyere, dice la palabra, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere. Esa persona ya adulta viene a Cristo Jesús, confiesa en arrepentimiento al Señor, Dios lo hace nacer, esa persona se bautiza, es bautizado en el nombre de Cristo Jesús, ha creído en Cristo Jesús. Y en la palabra de 1 Corintios 3:16, para completar esto, 1 Corintios 3:16, 3:17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Si alguno destruye ese templo, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos templo de Dios. Entonces no son esas edificaciones, esas bodegas. No, pueden haber templos de esos en todos los pueblos de la tierra. Pero si usted no enseña la verdad, esa persona no está en nada. Entonces están desaprovechando esa cantidad de templos para no enseñar la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué nos dio nuestro Padre Santísimo? ¿Qué nos dio? Sacerdotes, eso fueron en la ley, eso ya fue en la ley, eso fue en la ley. Vivimos ahora en la gracia, vivimos en la fe. ¿Y quién llamó a los apóstoles? ¿Quién llamó? Los llamó el Señor Jesucristo, el mismo Dios. El Señor Jesucristo llamó, el mismo Señor Jesucristo llamó a los 12 apóstoles y para que fueran testigos de lo que él iba a decir. Entonces en Jeremías, mire el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, dice el Señor, os daré pastores con sabiduría, con entendimiento y con inteligencia para que les enseñen, dice el Señor clarito en Jeremías. Entonces son pastores, amigo, pastores que están enseñando la palabra verdadera. Claro, ojo, porque hay mucho pastor loco, mucho pastor que interpreta la vida como le da la gana y así la están, porque solamente le interesa es quitarle el billete a usted, amigo. Sacerdote, mire lo que dice en la ley, libro en Hebreos dice la palabra refiriéndose a los sacerdotes. Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo hizo un solo sacrificio y se sentó a la mano derecha para siempre. Así de que
Jesucristo ya hizo un solo sacrificio. Y entonces los sacerdotes que hacen cada día sacrificios. ¿Qué es la misa? Un sacrificio. ¿Qué es la misa? Un sacrificio. Sacrifican a Cristo Jesús todos los días, en lugar de estarle adorando, glorificando su santo nombre. Estos son, dice la palabra del Señor. Ahora busque 1 Timoteo 4, 1 al 12. Espíritus engañadores que prohibirán casarse. Oiga, espíritus engañadores, doctrina de demonios que engañan a las personas, porque Satanás se está moviendo fuertemente en todas las religiones, se está moviendo en todas las sectas satánicas que él mismo ha creado por toda la tierra usando los hombres. Entonces predican lo que no es. Entonces miremos también un poco sobre María. María nos salva. Lucas 1, 46, 47. María reconoce que necesita el favor de Dios. En Lucas 1, 46 dice María, dice clarito, bendito el nombre de mi Dios, mi Salvador. Ella misma reconoce que necesita un Salvador. Ella misma está reconociendo que hay un Salvador. Pero mire esta, Isaías 45, 20, la idolatría. Isaías 45, 20, Biblia latinoamericana. Isaías 45, 20, dice el Señor, son unos tontos los que cargan en procesión una imagen, y le rezan a un Dios que es incapaz de salvarlos. Oiga pues, un Dios incapaz de salvarlos. Preciado amigo, lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pídale al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados, busque la Biblia y pídale al Espíritu Santo de Dios que le revele a Cristo Jesús. Arrepiéntase, amigo, porque los tiempos son muy malos. Los pecados los conoce usted y los conoce Dios, sus pecados. Arrepiéntase. Jesucristo dice claritico en Mateo 4, 17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una bendición, amigo.